Realizamos el pertinente saludo gnóstico al misionero de Ajacac, Francisco Gil. Paz inverencial, ¿cómo estás? Paz inverencial, estoy muy bien. Muchas gracias. Bueno, al fin hemos podido concretar esta actividad que fue postergada por motivos de fuerza mayor. Sabemos que encontrarnos con una fuerza de resistencia para estos casos es algo normal y no debe sorprendernos. Saludamos también a los alumnos que hoy te acompañan allí, en especial a Alex, por ayudarte a realizar esta conexión con nosotros desde Guadalajara, en México. Soy afortunado al tener a estos compañeros estudiantes apoyándonos. Todos aquí somos estudiantes y tenemos la intención de compartir esta enseñanza con la humanidad, promover el estudio, la práctica en los grupos de las asociaciones gnósticas del mundo entero de Piscisofía, el estudio de Piscisofía, profundizar, ahondar en esa obra maravillosa que tiene grandes regalos, misterios grandiosos para el alma de aquel que lo estudia y está viviendo el trabajo sobre sí mismos. Grandes regalos, maravillas, prodigios extraordinarios que podemos recibir en ese proceso de estudio. Bueno, Francisco, vamos entonces a entrar en tema. Voy a preguntarle a tu persona por qué es considerado este libro el más sagrado e importante entre los gnósticos, enigmático e incluso algunos hasta dicen peligroso, y que es un misterio que nadie entiende. Realmente es una obra grandiosa, extraordinaria. Considero que es una obra que no ha sido comprendida en su valor, ni siquiera por nosotros los estudiantes gnósticos, ni siquiera por algunos de nosotros los misioneros gnósticos, ni siquiera por algunos incluso dirigentes. Es grandiosa esta enseñanza. Se ha dicho que todo aquel que se ha metido con el Piscisofía para develarlo ha muerto misteriosamente. Obviamente, existe una gran resistencia para que resplandezcan los misterios crísticos en el alma de todo iniciado y en el alma de esta humanidad. Existe una gran resistencia para que resplandezca la luz del Cristo. Y esa resistencia no solo está fuera de nosotros, sino está dentro de uno mismo. Ese 97% de ego genera una gran resistencia y la naturaleza mueve sus fuerzas para que esa doctrina develada por Samael Aún Weor no llegue al mundo. Pero esa doctrina llegará al mundo porque la fuerza samaeliana es tan poderosa y va a estremecer todas las conciencias y todas las naciones en su momento. Estamos empezando esta revolución, todos los misioneros gnósticos del Piscisofía, y estamos venciendo todos esa resistencia de considerar este libro como solo un adorno de la biblioteca o solo un adorno de algún altar, ¿verdad? Ya no es así, es algo más. Estamos profundizando todos en esos misterios crísticos y es claro que debe haber una resistencia. Y esa resistencia está en la mente de todos aquellos personajes que intentamos, vivir la gnosis. Está esa resistencia ahí, dentro de nosotros y dentro de aquellas personas que nos rodean. Por eso es peligroso, es extraño, es enigmático. Pero no debería de ser que misioneros, estudiantes o dirigentes prohibieran el estudio de Piscisofía o lo vieran como algo, ciertamente lo es, muy sagrado y por ende no se debe estudiar. Así piensan algunos, mas eso es un error. Sí es sagrado, es el más sagrado de todos los libros, sí, pero si Samael Aún Weor, el Avatara, el quinto de los 7, develó esta obra y entregó su vida, porque sus últimas explicaciones fueron en el Piscisofía, por amor a la humanidad, develando grandes claves, secretos,
apoyo, asistencia a las almas de estudiantes y misioneros que anhelamos salir de este caos psicológico, de esta oscuridad, pues que desconozcamos ese sacrificio y que olvidemos ese libro y lo tengamos ahí como un adorno en el librero. Sería eso muy triste, muy lamentable. Y no, ahora está surgiendo en todo el pueblo gnóstico y en todas las instituciones un impulso que no viene de afuera, viene de adentro de una forma misteriosa. Y cada vez más serán los misioneros y estudiantes que tengan la osadía, la valentía de romper con esa falsa idea de que no se debe abrir ese libro. Romper con esa equivocada idea. Y como almas guerreras, abrir ese libro, ahondar y descubrir en ese libro el misterio de Pisisofía, el misterio de la historia de Pisisofía, que es el misterio de nuestra propia historia como alma, de nuestra propia historia de Pisisofía interior, de nuestro propio ser, de nuestro propio Cristo íntimo en lo más profundo del ser, nuestra propia vida iniciática que no consiste solamente en esta última existencia que tenemos, sino en todas las existencias, de todas las almas y esencias de este sistema solar. Así es que es una gran labor, una gran misión, entrar y rasgar el velo de Pisisofía que realizó el maestro Samael por el bien de todos nosotros. Perdón, Francisco, te interrumpo. ¿Nos puedes comentar puntualmente sobre la peligrosidad que algunos consideran posible en el estudio de este libro? Sí, con todo gusto. Esa peligrosidad viene de una resistencia. La resistencia está en aquellas fuerzas siniestras que no le conviene a ellas que la luz del Cristo, que la sabiduría del Cristo, que la Pisisofía que en nuestro interior existe, que es nuestra propia esencia, nuestra propia alma crística, se libere. ¿Y dónde está esa resistencia? Dentro de uno mismo. Es el mismo ego, conocido en el Pisisofía como el obstinado ego. Entonces el obstinado ego, con todas sus emanaciones tenebrosas, es decir, con todos los múltiples yoes, emociones negativas, pensamientos negativos, escepticismo, derrotismo, fornicaciones, adulterios, pasiones, debilidades, materialismo, etcétera, esas emanaciones del ego, son precisamente las fuerzas que mueve la naturaleza egoica dentro de uno mismo para evitar ahondar en los misterios del ascenso y la liberación de la historia de Pisisofía. Y esas fuerzas se mueven no solamente en nuestra mente lunar de cada uno de nosotros, sino en la mente lunar de la gente que nos rodea, en la mente lunar de aquellos que difundimos la enseñanza o que dirigen alguna institución gnóstica, etcétera. Son fuerzas que se mueven bajo la capacidad cognoscitiva, intelectual de nosotros los seres humanos. No nos damos cuenta. Y ahí una resistencia. Y la peligrosidad está en ese peligro que establece la misma naturaleza. El mismo mundo del caos. El mismo mundo que mueve sus fuerzas para que la luz no brille en las tinieblas. Sin embargo, dije hace un momento que gracias a la fuerza samaeliana y al objetivo pues de la Logia Blanca, el Pisisofía, la obra maravillosa del Cristo develada por Samael Aun Weor, se va a dar a conocer en toda la tierra. Esa obra extraordinaria dictada por Jesús a sus apóstoles, en donde el poder luz del Cristo habla a través de la boca de Samael, develando, o a través del verbo de Samael Aun Weor, develando todos sus misterios, develando la participación de Averamento, es decir, Jesús de Nazaret, la participación de cada uno de sus apóstoles y discípulos, y las citas bíblicas
de los salmos de David o de Salomón, algunos refranes, etcétera, todo eso develado a través del Crestos, que como poder luz se expresa en el verbo de Samael. Así es que tenemos en ese libro enseñanzas inimaginables, extraordinarias. Creo que no encuentro en este instante calificativos que puedan describir con exactitud y certeza los misterios y la grandeza de esa obra, la más exaltada de todos los libros sagrados que han existido en esta humanidad y en este sistema solar. Así es la enseñanza, pues, del gran instructor del mundo, transmitida aquí en estos tiempos del fin, en estos tiempos difíciles. Gracias, Francisco. Ya que estamos en este preámbulo, ¿nos puedes comentar quién escribió este libro, cómo fue encontrado, dónde se encuentra, por ejemplo, el ejemplar considerado como original en estos momentos? Algunos detalles básicos como para comenzar esta plática. Claro, con todo gusto. Hay algunas fechas. Se dice que en el año 1773 se encontró este libro. En este instante no recuerdo el nombre de este personaje, pero por allá en los años 1851 afirma el maestro Krumheller, el maestro Viracocha, que se editó el primer ejemplar ya en latín. Pues esta obra, nos enseña el maestro Samael, previamente se encontró en el subsuelo de Egipto, en la tierra de los faraones. Pero eso que se encontró no era la obra original, era una copia, unos rollos escritos en copto, que es un lenguaje egipcio antiguo, y es un original. Luego la compró un coleccionista, un inglés, Brooke creo se llamaba el hombre, y el caso es que en este instante tal obra escrita en copto, que es lo único que se tiene en el mundo físico, se encuentra en Inglaterra, en Londres, en un museo ahí, en el Museo de Londres. Pero, ¿y la original? La que escribieron los apóstoles con su puño y letra, la que dictó Jesús de Nazaret y que está escrita en griego, ¿dónde está? Nadie sabe. Cita el maestro Viracocha, fundador de la antigua orden auténtica Rosacruz, la antigua, cita que dicha obra original se encuentra en los mundos superiores, así como el Santo Grial y la lanza con que Longinus hiriera el costado del Señor. Un ángel le dijo a José de Arimatea que llevara esas reliquias sagradas a un lugar secreto, porque en esa reliquia sagrada, en el cáliz, estaba contenida la sangre del Redentor del mundo, y se llevó allá a un templo en España, en una montaña, Montserrat. Ahí en ese templo, en la cuarta dimensión, están esas reliquias. Al igual en la iglesia gnóstica, en los mundos superiores, está ese libro sagrado, esa obra original, en la Santa Iglesia de los mundos superiores, en las dimensiones superiores. Aquí en el mundo físico, pues tenemos allá en Londres esa copia que está en copto. En 1851 se sacó el primer ejemplar ya en latín. 1851. Algunos años después, en 1975, ¿cuántos años hace? De 1851 a 1975, Samael Aun Weor, el Avatara, empezó a develar esta obra. En 1773 se encontró, así es que hay bases antropológicas, arqueológicas, muy firmes, muy sólidas, que ratifican, pues, que es una obra del antiguo cristianismo. Samael Aun Weor nos enseña que Averamente Yeshua ben Pandirá, ¿sí?, dictó esta enseñanza a los apóstoles
y estos escribieron. Eran 3 los escribas o 3 los apóstoles que escribían lo que dictaba Jesús. Entre ellos está Felipe, está Mateo y está Tomás. Anotaban, escribían todo lo que Jesús iba enseñándoles. Así, esta obra fue escrita. Y algunos afirman que fue escrita algunos siglos después de Jesús. Pero no, en realidad fue escrita después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, pasó 11 años con sus discípulos instruyéndoles los misterios de la altura. Habló sobre la expansión del universo, habló sobre la integración o consumación o disolución, pues, del universo. Habló sobre la historia de Piscis Sofía y externó, platicó, transmitió hermosas, sublimes enseñanzas que estremecían a los apóstoles, los hicieron llorar de alegría, de devoción, de prosternarse ante su Maestro, recibiendo esas divinas enseñanzas nunca antes develadas. Enseñanzas que ahora en estos tiempos están a nuestro alcance y que muchos, en nuestra ignorancia, no quieren estudiar. Así pues, ese libro así fue encontrado, y allá está la original en los mundos internos, y la copia en copto, la que se encontró en 1773, está en un museo en Londres. Y luego se tradujo al inglés, y luego en el 1975, se empezó a traducir al español, y lo más importante de las traducciones, lo más grandioso, fue que se develó. Se hizo asequible a nuestro entendimiento de las personalidades de estos tiempos. Se hizo entendible. Samael Aún Weor tuvo el amor, la misericordia y la misión de develar esta extraordinaria obra maravillosa, que es un bálsamo para el corazón de todos esos iniciados que luchan en estos tiempos difíciles, donde reina el materialismo, el escepticismo, la indolencia, el dolor, el sufrimiento. La indolencia me refiero a que los seres humanos somos indiferentes al dolor del prójimo, indiferentes al dolor de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestra Piscis Sofía. Y dolor hablo, pues, por el karma que todos tenemos, que sufrimos mucho también en ese sentido. Así pues, en estos tiempos, ahí está latente Piscis Sofía entregada por Samael Aún Weor. Francisco, sabemos que nosotros tenemos acceso a esta obra develada casi, digamos, totalmente, porque bueno, faltó una parte, pero a pesar de que la obra consideremos que está develada, algunas personas al iniciar la lectura del Piscis Sofía rápidamente cierran el libro y no continúan leyendo, pues afirman que no entienden nada, ni siquiera desde el primer párrafo. Entonces, ¿nos podrías platicar algo sobre dicho primer párrafo para ver cómo hacerlo asequible a toda la gente o por lo menos darnos una noción de lo que se considera en estos primero, segundo y tercer párrafo, por ejemplo? Claro. Con el mayor gusto, pues ahí se marca precisamente la resistencia. ¿Quién proyecta en nuestra mente esos pensamientos derrotistas de cerrar esa obra? ¿Quién los rechaza? ¿Qué argumentos intelectuales usa esa resistencia para no continuar ahondando, buceando, penetrando en los misterios crísticos? Qué absurdo querer cristificarse, querer encarnar al Cristo y al mismo tiempo rechazar la doctrina del Cristo. O no querer estudiar la doctrina del Cristo, que está en Piscis Sofía, y al mismo tiempo querer lograr la cristificación. Es absurdo querer recorrer la senda, es absurdo, ¿sí? Querer recorrer la senda de la cristificación
rechazando, ignorando la doctrina del Cristo. ¿Cuáles son, pues, los argumentos que usa el ego en nuestra mente? ¿Nos hemos autoobservado? ¿Dónde está el alma guerrera que quiere penetrar en los misterios si el cielo se toma por asalto? Esa resistencia, pues, es nuestro propio ego. Así como hace ese ego que hace que la gente se salga de una asociación usando simpatías y antipatías mecánicas, moviendo emociones, pensamientos negativos, convenciéndonos a nosotros de claudicar, de dejar el trabajo. Así también se procesa esa resistencia cuando el alma anhelante quiere ahondar en Pisisofía. Por ejemplo, uno ve el primer párrafo maravilloso, extraordinario, donde se sintetiza mucho del Pisisofía. Y ese párrafo dice así: y sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos, solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, que es el primer mandamiento, el 24º misterio, afuera y abajo, esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de blanca paloma. ¿Qué significan estas palabras? Si uno analiza esto, verá que hay números. Y en el esoterismo los números nos invitan a la reflexión, a que hay que estudiar tarot, hay que estudiar cábala, el axioma trascendental de cada carta del tarot, la enseñanza de cada carta. Y aquí nos lo explica el maestro Samael de una forma maravillosa. Es pura alquimia. Por ejemplo, está el 11, nos recuerda a la Madre Divina, la persuasión, el karma a favor del iniciado, la misericordia de la Madre Divina. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, aquí el primer mandamiento con la alquimia? ¿Qué nos recuerda el número 24? El 24, ¿qué carta es? ¿La tejedora? Sí, el telar de Dios. ¿Cuánto suma el número 24? Suma 6. ¿Qué carta es? ¿El enamorado, conocida como la indecisión? El arcano 6, el arcano 24, el primer mandamiento. Empezamos a entender un poco más, y entonces dice: y sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Amar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está ese primer misterio que es Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Continuemos estudiando el párrafo entonces. Y sucedió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Ese primer misterio es el Keter de la Cábala, es el Padre que está en secreto, de donde emana, de donde brota el Hijo, el Cristo. Y quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En el fondo el Crestos es el Padre. Entonces, y sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio. Ese que está dentro del velo, el primer misterio que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento. Es decir, el Padre está oculto en el primer mandamiento. Ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento,
que es el 24º misterio. El primer mandamiento es el 24º misterio. ¿Qué es el 24º misterio en donde está oculto el Padre? La carta 24 nos habla de la tejedora, el telar de Dios. Nadie puede entender el misterio 24, el telar de Dios, donde se tejen las vestiduras, donde se logra crear el universo exterior y donde se crea el universo interior, que son los cuerpos solares y todo ese universo interior que hay que crear. Ahí está el telar de Dios. ¿Cuál es entonces el misterio 24? Nadie puede entender el misterio 24 si no entendiera previamente el misterio del arcano 6. Porque 24 suma 6, ¿verdad? ¿Y qué es el 6? Es el enamorado, es el amor, la indecisión. ¿Qué es el arcano 6? ¿Dónde podemos comprender el arcano 6? El arcano 6 se sintetiza así. El arcano 6 es el alma, es el sexo, es la caída, es la regeneración, es levantarse de nuevo, entre tentaciones, entre luchas. Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza. He ahí el arcano 6, la lucha contra la tentación. El alma trabaja en la magia amorosa, en la alquimia, en la fragua encendida de Vulcano, y ahí lucha contra su mente, contra su ego, contra su azufre arsenicado, la pasión violenta, contra el karma, contra el destino, contra el cuerpo, contra la mente, contra todo y contra todos. Y es terrible la lucha del alma para, a través del sexo, levantarse de esa caída. La carne es débil, el espíritu es fuerte. No caigas en tentación. Conclusión, uno entiende el arcano 24 con el arcano 6. El misterio 24, el misterio 24, en donde está oculto el primer misterio, que es el Padre, lo entiende uno con el arcano 6. Explicado con otras palabras, el Padre, el Keter, que es el primero y último de los misterios, que es el primero y el último, el alfa y el omega. El Padre está oculto en el misterio 24, que se entiende con el sexto misterio. El Padre está oculto en el telar de Dios, en el misterio 24, que es el primer mandamiento. Ahí está oculto. Y entonces, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, por sobre todas las cosas vas a amar a tu Dios. ¿Y dónde está el Dios interior profundo, nuestro Keter interior? ¿Dónde está el Crestos? En el misterio 24. ¿Y dónde es eso? En el telar de Dios, pero regreso con el mismo párrafo para entender en dónde está Dios. Y el párrafo dice así: y sucedió que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio, es decir, el Padre está oculto ahí. Es decir, esos 24 que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de blanca paloma. Así es que el Padre en forma de blanca paloma, ¿quién es? ¿No es acaso el Espíritu Santo? ¿No es acaso el tercer logos? Ahí está oculto. El Padre está oculto en el sexo. ¿Y qué es el sexo? El misterio 24. ¿Cómo lo entendemos? Con el misterio 6. El amor, la lucha contra la tentación, la caída, la lucha del alma que sufre lo indecible por levantarse otra vez, venciéndose a sí mismo, pasando por una terrible batalla, una terrible guerra contra las tinieblas, una
historia grandiosa, terrible, sublime, en donde el Cristo nos guía. Y esa historia es la historia de Piscis Sophia. Así pues, nosotros debemos comprender que en ese primer párrafo está la cabeza del universo. Y la cabeza del universo es el primer misterio, que a su vez es el 24º misterio, porque es el principio y el fin. El Padre está oculto, Dios está oculto en el arcano AZF, en la magia sexual, en ese segundo espacio del primer misterio, en ese ambiente mágico en donde lo divino y lo humano se unen, en esos misterios del fuego. Por eso el Cristo aparece e instruye a la mente y al corazón. Dice el maestro Samael que los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. Son reyes del fuego sexual porque gobiernan, saben dirigir, saben controlar, saben usar el fuego sexual. Pero cuando alguien no sabe usar el fuego sexual, se quema. Cuando alguien no sabe usar el fuego sexual, cae. No sabe refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, pierde su energía creadora. No es rey del fuego sexual, pero los grandes alquimistas que tienen voluntad de acero, que tienen telema, que vencen su cuerpo, que santifican su mente, que saben que en el 24º misterio, que en la alquimia está el Padre, está Dios, y por sobre todas las cosas le van a amar, le van a adorar por sobre todas las cosas. Ese iniciado prefiere morir antes de perder su energía creadora. Ese iniciado prefiere la muerte antes de derramar una gota de su precioso líquido, materia prima de la gran obra, porque él por sobre todas las cosas se mantendrá casto, se mantendrá viril, se mantendrá triunfante, será un rey del fuego sexual. Así pues, descubrimos aquí algo grandioso. Cuando el aspirante, estudiante gnóstico, nosotros, comprendemos que nuestro sexo, que en nuestra magia amorosa, que en el trabajo de alquimia está Dios, entonces comprendemos el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está Dios, en ese momento de alquimia, en ese segundo espacio, que es nuestra propia naturaleza física y espiritual, en donde se trabaja en el arcano 6, en donde se trabaja luchando por regenerarse y por levantarse. Así, cuando se comprende el primer mandamiento, se comprende el arcano 6, se comprende el 24º misterio, que es el telar de Dios, donde trabajan los alquimistas tejiendo sus vestiduras, donde trabajó el divino arquitecto del universo para crear y tejer el universo y sus dimensiones. El Cristo nos instruye, nos guía en la gran obra, y esta sería una forma sintética de explicar el primer párrafo de Piscis Sophia, y podríamos explicar el segundo párrafo y el tercero, pero hay cientos de párrafos, y quisiera aprovechar esta hora para estudiar otros aspectos también de Piscis Sophia. Así es. Gracias, Francisco, por aclararnos un poquito el inicio de esta obra. Voy a preguntarte a continuación, ¿qué beneficios cree tu persona que puede adquirir aquel estudiante o misionero también que se dedique a profundizar, es decir, a ahondar en el estudio de este libro sagrado? Tu pregunta me parece extraordinaria porque da lugar a una amplia explicación. Comprender los beneficios que nuestra propia alma, nuestra propia Piscis Sophia, descubrir en nuestro propio corazón, nuestra propia Piscis Sophia, nuestra propia alma, alma anhelante que busca la liberación final. ¿Quién nos podría guiar del caos a la luz? ¿Quién nos podría sacar de esta caverna oscura
oscura, en donde nuestra Piscis Sofía, nuestra alma anhelante, se encuentra esclavizada? ¿Quién nos podría mostrar el camino? ¿Quién nos podría señalar en un espejo nuestra propia historia, desde el inicio en que surgió nuestra alma del absoluto, hasta el instante en que nuestra esencia, nuestra Piscis Sofía, se integra a través del Cristo al absoluto? ¿Quién nos podría mostrar en ese espejo maravilloso nuestra propia historia como esencia, como alma? ¿Quién nos podría guiar y revelarnos, mostrarnos los prodigios y maravillas, las rutas a seguir, las palabras, las frases, los arrepentimientos, los cantos, las alabanzas, las prácticas, la ciencia que debe tener nuestra alma para recorrer ese sendero y lograr la liberación final? Nos interesaría lograr eso, reencontrarnos en ese espejo maravilloso, nuestra propia historia de la esencia crística. Ese beneficio, si lo quieres, abre el Piscis Sofía. Profundiza en él. Lleva la mano a tu corazón. Concéntrate en tu Cristo íntimo y en tu propia esencia, en tu propia Piscis Sofía, que sufre en esa oscuridad como materia sin luz, como un decano solitario en el aire, que se ha convertido, Sofía, pues, en esa oscuridad, en ese mundo de ignorancia, en ese mundo de sufrimiento y dolor, en materia sin luz. Lleva la mano a tu corazón y haz que esa luz brille. Lleva la mano a tu corazón y busca tu propia historia, que está reflejada en esa obra maravillosa, porque en el mundo del Cristo todos somos uno, y nuestra esencia es crística, nuestra esencia es Piscis Sofía. Pero ese sería el beneficio, pues guiarte hacia ti mismo, hacia tu propio ser, hacia tu propio misterio gnóstico interior, más allá de formas religiosas, más allá de instituciones, más allá de todo eso del mundo de las formas. En tu interior encontrarás ese hilo de Ariadna, esa guía interior. ¿Y qué mejor guía que el primer misterio, que el Crestos cósmico, hablando a través del rey David, hablando a través de las odas de Salomón, hablando ese poder luz a través de los apóstoles, hablando ese poder luz a través del gran Cristo Jesús Averamento, hablando ese poder Cristo, el instructor del mundo, el maestro de maestros, la luz de las luces, hablando a través del poder luz que mora, habita en Samael Aún Beor. ¿Qué mejor, pues, que nuestro avatar que nos guía con esa enseñanza? El Crestos cósmico, el instructor del mundo que habla a través de grandes iniciados. Ahí está en el Piscis Sofía, una obra extraordinaria que aún no se ha sabido entender, porque todos somos víctimas de esa resistencia, somos víctimas de esa indolencia, de ese entumecimiento de la conciencia, obedeciendo siempre a la resistencia egoica, en vez de levantarnos en armas para conquistarnos a sí mismos. Ese sería uno de los beneficios. Otros que conforme vas ahondando y penetrando en el estudio del libro, te vas sintonizando. Es como cuando pone el maestro Samael Aún Beor el ejemplo de dos pianos igualmente afinados. Que si tocas una tecla de un piano, el otro piano va a sonar con la misma nota sin que mano alguna lo toque. Se sintonizan igual. Nuestra alma, al estudiar con humildad, con amor y gratitud el Piscis Sofía, con esa alma anhelante, nuestra Piscis Sofía interior, sintiéndose uno Piscis Sofía, tomando conciencia de eso, nuestra Piscis Sofía interior se va sintonizando con el verbo crístico del gran instructor del mundo que se expresa a través de todos esos personajes de Piscis Sofía. Entonces, se va sintonizando. Y en los mundos internos, en tus sueños, en tus experiencias astrales,
vas teniendo asistencia. El alma toca en las puertas del misterio, se sintoniza con los anhelos de Piscis Sofía, con los remordimientos, con los arrepentimientos, con los cantos, todo ese verbo, todas esas enseñanzas, esas claves, esas fórmulas de oraciones se van grabando y activando porque esas están ya escritas en nuestra propia alma. No están escritas en nuestra personalidad, no están escritas en nuestra memoria cerebral, no están escritas ahí, pero sí están escritas en nuestra esencia crística de toda eternidad. Y se activan esos escritos, se activan esos arrepentimientos, esos cantos, esos himnos de Piscis Sofía. Se activan todas las partes del ser. Se activa el misterio de Piscis Sofía que estaba entumecida y guardada en nuestra alma, como pasó el libro guardado y ocultado bajo el suelo de Egipto. El Egipto de los faraones, ahí estuvo esa obra guardada, oculta, mientras la humanidad se invadían unos a otros y se derramaba sangre entre las naciones en las guerras. Había luchas, conquistas, crueldades, maldades del mundo, odios entre pueblos y naciones, degeneración de toda especie, historia oscura y tenebrosa de la humanidad en sus guerras. Y mientras eso sucedía, oculta Piscis Sofía entre el suelo, bajo la tierra, como un tesoro. Pero ahora salió a la luz misteriosamente y fue develada, y aquí está ante nosotros, Piscis Sofía. ¿Podrías comentarnos algo acerca de la historia de la caída y del ascenso de Piscis Sofía? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son los personajes que participan aquí en esta especie de novela esotérica, digámoslo así, en esta obra? Claro. La historia de Piscis Sofía, la historia del alma, ¿sabes? Tiene varias acepciones, porque podríamos decir, ¿qué significa Piscis Sofía? Pues una cuestión de memoria intelectual, de razonamientos, podríamos decir Piscis Sofía. Sofía es sabiduría, Piscis es fe, poder, el poder de la sabiduría. Muy bien. ¿Y con eso creemos que ya sabemos qué es Piscis Sofía? Es claro que no. Tenemos un concepto, una definición, una cáscara intelectual, una corteza intelectual. Y eso es todo. Si alguien se quiere quedar con la corteza, con los aspectos históricos, intelectuales, razonativos, allá él, libre albedrío. Pero vamos ahondando, profundizando en aquello que está más allá de las palabras. Piscis Sofía tiene varias acepciones. He ahí la grandeza de la enseñanza de Jesús el Cristo, que es una enseñanza para muchos niveles del ser, porque el Cristo instruye no solamente a las humanas personalidades acá abajo en el mundo físico, sino también instruye a nuestra alma, y también instruye a nuestro ser, y también instruye al ser de nuestro ser. Es decir, el Cristo no solamente instruye a la humanidad terrestre o física, sino también instruye al alma de esa humanidad, instruye al ser, al Padre de esa humanidad, e instruye al ser del ser, al Padre del Padre de la humanidad. El Cristo cósmico instruye a los exteriores de los exteriores y a los interiores de los interiores. A los exteriores de los exteriores tiene que ver con la personalidad y todo orden de cosas externos. Incluso Samael, el venerable maestro, con el poder luz del Crestos en su interior, que ahí moraba y mora por toda la eternidad, escribió obras como el Cristo social, transformación social de la humanidad, educación fundamental, etc. Instruye al exterior del exterior, pero también con la obra esta de Piscis Sofía, con las enseñanzas del misterio del áureo florecer, de psicología revolucionaria, la gran rebelión, pues instruye a los interiores de los interiores. Piscis Sofía tiene varias acepciones. Piscis Sofía es la esencia crística que descendió de allá de arriba, del absoluto, en ese proceso
de cábala o desdoblamiento del ser hasta llegar a sus últimos resultados de los últimos desdoblamientos del ser, que es nuestra esencia, que se metió aquí en este caos del ego. Y ahí vivimos metidos en esa inconsciencia y dolor. La esencia embotellada en el vientre, en el interior de esa botella que es el ego. Calabozo tenebroso del ego. Es una acepción. La otra, como esencia, la esencia baja ese caos, ¿verdad? Una acepción. La otra es como Jesús de Nazaret, históricamente hablando, el Maestro Jesús, Averhamento, desciende de la altura al mundo físico, entre el caos de esta maldad del mundo físico, y en donde es atormentado por aquellas personas de esos tiempos, torturado y asesinado. Pero vino a darle sentido a esa humanidad, abrir las puertas de la iniciación, entregar una gran enseñanza a las almas. Trajo la luz a estas tinieblas el Cristo. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Es decir, Piscisofía es el Cristo histórico que bajó y trajo los misterios a la humanidad. Es otra acepción. Otra acepción son esos átomos crísticos que descienden del absoluto y van bajando de dimensión en dimensión, como akasha puro, y se desdoblan en los 4 éteres, los 4 elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire y agua, y luego cristalizan en los 4 elementos, y están esos principios vitales crísticos en los alimentos de la naturaleza. Luego los consumimos, y llegan esos alimentos, después de haber sido digeridos, a nuestros órganos creadores o gónadas sexuales. Ciertamente en nuestras gónadas sexuales hay átomos crísticos en ese caos sexual, que si reciben un shock a través de la magia amorosa, a través de la alquimia, esos átomos crísticos ascienden como gérmenes del hombre auténtico y le dan sentido a nuestra vida, le dan sentido a nuestro caos, le dan sentido a nuestra existencia y podemos crear los cuerpos solares. Es otra acepción. Otra acepción, ya no tanto hablo del Cristo histórico, ni al Cristo en substancia que depositaba en las gónadas sexuales, sino la otra acepción o interpretación sería el Cristo íntimo, que viene desde arriba y desde adentro de sí mismos y encarna en nosotros, en nuestro caos psicológico, dándole sentido a nuestra vida. Así es que la historia de Piscisofía, hay varias acepciones pues de la definición de Piscisofía, pero todo gravita alrededor del Sol, alrededor del Crestos, que está arriba y adentro, que es el primer misterio. En el primer párrafo dice que el 24º misterio, ese que está afuera y abajo. Afuera y abajo es diferente a decir arriba y adentro, ¿verdad? Afuera y abajo, arriba y adentro, arriba de nuestro propio ser, en las dimensiones más superiores del ser, y adentro, en las dimensiones interiores, adentro de nuestro propio ser, arriba y adentro. El primer misterio está arriba y adentro, pero el 24º misterio está afuera y abajo. ¿Cuál es esa afuera? El mundo físico, claro está, afuera. ¿Y abajo qué es? Nuestro cuerpo físico. Entonces el 24º misterio afuera y abajo es el cuerpo físico, el sexo. Ahí está el primer misterio oculto en el primer mandamiento. Muchas acepciones hay de Piscisofía que nos explica el Maestro Jesús y el Maestro Samael a todos los distintos niveles del ser, tanto exteriores, como interiores de los interiores. Pero ahora quiero pasar a ahondar más en tu pregunta sobre la historia de Piscisofía. Es maravillosa. Sabes que cuando Jesús estaba hablando con sus apóstoles, hablándoles sobre este primer párrafo que explicamos ahorita, que luego de haber explicado algunos aspectos y prometiéndole que les iba ahora así a hablar sin parábolas y explicarle todos los misterios de la altura, sin analogías, que conocerían todo lo que está dentro de ese primer misterio y las regiones del gran inefable, lo que está más allá de las alturas y que nunca antes nadie ha conocido y explicado. Cuando Jesús les prometía eso a sus discípulos,
Los discípulos se exaltaron de alegría y de gratitud. En ese instante el Maestro Jesús se alejó de ellos un poco y se sentó en el monte de los olivos. Y mientras los discípulos entre ellos, alegres, sollozando de alegría, se regocijaban entre ellos por ser merecedores de recibir esas enseñanzas, Jesús estaba sentado lejos de ellos. Y entonces, Él reflexionaba que había concluido el ministerio por la gracia del cual había sido enviado. Es decir, había terminado su labor, su misión por el cual había sido enviado a la tierra. Y Él sabía que cuando cumpliera esa misión, cuando terminara ese ministerio, ese objetivo de su descenso a la tierra, cuando Él cumpliera esa misión, el Padre le enviaría su vestidura sagrada. Y Él pensaba en eso: ya cumplí mi misión, y mi vestidura que dejé allá en el 24º misterio no se me había enviado aún. Mientras Él reflexionaba en esto, que había cumplido su misión ya, pues ya había sido crucificado, había entregado la historia pues de los 4 evangelios, ya había resucitado, etc. Entonces Él pensaba en esto, en ese instante, cuando Él estaba sentado en el monte de los olivos. Una fuerza luminosa descendió sobre Jesús, muy poderosa. Escuchen que estoy explicando una bella historia. ¿Les gustaría escuchar esta historia que contó Jesús de Nazaret? Entonces, la historia es esta. Él se sentó y una gran luz intensa, luminosa, descendió sobre Jesús y lo iluminó por completo. Y entonces, Él ascendió a los cielos. Y esto sucedió en el 15º día del mes de Tibi, cuando la luna está llena. En el 15º día, entre paréntesis digo, recuerden que aquí hay que saber cábala. Entonces, una gran luz descendió en el 15º día. Una luz que salía del 24º misterio, que lo envolvió por completo. Y los discípulos vieron esto. Y vieron que ascendía con una luz extraordinariamente fuerte. Y ascendió a los cielos, entre terremotos, convulsiones. Los discípulos se llenaron de terror y pensaban: por ventura el mundo será arrollado, todo esto será destruido. Y ascendió a los cielos. Y luego, ¿qué sucedió? Cuando Él ya salió del mundo físico y penetró a las alturas, ¿qué pasó? Nadie sabía. Pero en la 9ª hora, recuerden la cábala, repito, en la 9ª hora, descendió Jesús. 3 horas después de que ascendió, en la 9ª hora, pues, descendió Jesús. Pero descendió ahora con una luz aún más intensa, que no hay medida de luz para decir las miriadas de luz que tenía la sobredominante luz del Cristo, que sobresalía en todas direcciones. Eran 3 tipos de luz, unas más sobresalientes que la otra. Y cuando los discípulos vieron esa gran luz, en medio de terremotos y convulsiones, se atemorizaron. No podían ver esa luz, pues sus ojos quedaron ciegos de la intensa luz. Y cuando Jesús vio que sus discípulos, cuando Él descendía, vio que sus discípulos se llenaron de terror, les dijo: no temáis, soy yo. Y sus apóstoles le dijeron: Maestro, si en realidad eres tú, recoge tu luz para que podamos verte. Esa luz era muy intensa. Había salido del lugar de la luz, del 24º misterio. Es decir, toda la luz del Cristo, lo que brilla el Cristo, sale del trabajo en la alquimia, del 24º misterio, de la transmutación. Toda la luz de los iniciados surge de la castidad, de la transmutación. Entonces esa es la luz del Cristo. Y Él tuvo que recoger su luz para que sus discípulos le pudieran ver. Entonces los discípulos, cuando Él
recogió su luz para sí mismos, cuando Él graduó su luz para sí mismos, por amor, por misericordia, sus discípulos lo pudieron ver. Y entonces le dijeron: Maestro, ¿qué sucedió? Pensamos que todo sería destruido, el mundo físico y todos los mundos superiores. Por esa sobredominante luz, ¿qué pasó allá donde fuiste? ¿Cuál fue el objetivo, el ministerio, el por qué fuiste allá? ¿Qué sucedió allá arriba en los mundos superiores? Y Jesús les dice: escuchen, que ahora se me ha permitido, por el primer misterio, por el Padre, se me ha permitido hablarles a ustedes de todo lo concerniente al mundo de las alturas. Escuchen ahora que les contaré la historia de Pis y Sofía, dice Jesús de Nazaret. Dice: cuando empecé a ascender, cuando me senté lejos de ustedes en el monte de los olivos, ascendí. Una gran fuerza luminosa era la vestidura que mi Padre me había enviado. Aquella vestidura que dejé en el último límite, en el 24º misterio, y que no se me había entregado, y se me entregó, y esa gran luz era de mi vestidura, en donde hay unas palabras mágicas, sagradas, que dice: Sama, Sama, Osa, Rachama, Osai. Tienen un significado y son mantras. Aquellos que empiecen a estudiar el Pis y Sofía lo entenderán y los practicarán y tendrán grandes beneficios. Por ahora, guardo silencio. Pero continuando, ascendió el Cristo, dice, ascendí. Y con esa gran luz el mundo físico o el firmamento se estremeció. Y luego llegué a una dimensión superior, a la región de la esfera, y se estremecieron, y los que habitan en esa esfera del destino, los arcontes y regidores, se inclinaron ante esa sobredominante luz, que no sabían quién era. Y luego ascendí a los 12 aeones. Y las puertas de los 12 aeones temblaron unas contra las otras y se abrieron los velos de los 12 aeones, y entré con la sobredominante potente luz, iluminando, y todos los habitantes de los 12 aeones se asustaron y se estremecieron y dijeron: por ventura este mundo será arrollado y todo será destruido. ¿Quién es será el Señor del universo que pasó entre nosotros sin nosotros saberlo? Y todos esos habitantes de los 12 aeones, que entre paréntesis digo, son las dimensiones superiores, bien explicadas por el árbol de la vida, son 10 sefirotes, más los 3 aspectos del absoluto, el Ain Sof Aur, el Ain Sof y el Ain. Esas regiones se estremecieron, los seres que viven en cada una de esas regiones dimensionales. Y seguí ascendiendo, dice. Y grandes historias pasan en los 12 aeones. Ahí explica la caída de los iniciados, que son dioses y luego caen y andan en el mundo físico como materia sin luz, después de haber caído en la generación animal, después de haber fornicado. Esos dioses caen y pierden sus poderes. Y para regresar a la luz, deben marchar por la senda entre triángulos, escuadras y octágonos. Así es el lenguaje de Pis y Sofía. Y uno dice: ¿qué es eso de triángulos, escuadras y octágonos para poder ascender a la luz? Y es aquí donde el Maestro Jesús y el venerable Maestro Samael Aun Weor explican que esos triángulos, alguien se levanta solo cuando encarna el triángulo, es decir, las 3 fuerzas creadoras del universo y del cosmos. Esas escuadras, alguien se levanta cuando trabaja con el recto pensar, recto sentir, recto actuar, la escuadra. ¿Y qué son esos octágonos? Cuando uno trabaja en el óctuple sendero, es decir, levantando las 8 serpientes de fuego y de luz en sí mismos. Y así los dioses caídos se levantan, ¿verdad? Y aquí también en esta parte del libro de Pis y Sofía, hermanos míos, el Maestro Samael y el Maestro Jesús explican esta cuestión tan complicada que muchos no entendemos, o no entendemos, pues, que consiste en que Jesús cambia el sentido de las esferas. Sucede que en los 12 aeones, vamos en los 12 aeones ahorita, todos los regidores y arcontes luchan contra esa luz. Simbólicamente representa, alegoriza, simboliza
que las almas caídas o los dioses caídos que luchan contra la fuerza del Cristo, pues pierden los poderes. Dice, les quita 1/3 de sus poderes. Dice, el Cristo, aquellos que luchan contra la luz, les quitó 1/3 de sus poderes. Es decir, que los dioses pierden las 3 fuerzas creadoras del universo y del cosmos porque cayeron en la generación animal y pierden sus poderes. Y entonces caen en confusión. Y dice, los confundí porque les hice girar el sentido de las esferas, cómo giran las esferas. Cambié el sentido del giro de las esferas. Claro, quiero decir algo entre paréntesis aquí. Considerando que la historia de Pisa y Sofía tiene varias acepciones, es difícil entenderlo de una forma lineal e intelectual. Debe uno escucharlo con la dialéctica de la conciencia, con el lenguaje de la conciencia. Y la interpretación de eso de que el Cristo hace girar 6 meses en un sentido y 6 meses en otro sentido las esferas del destino, esto significa que cambia nuestro destino. Y que antes, si un adivino podía adivinar el destino de alguien, una cartomanciana o cualquier adivino, oráculos, etcétera, puede adivinar el destino de la gente porque conoce su karma, sí lo podía hacer. Esos dioses caídos que ahora andan de adivinos, de oráculos, etcétera, de magos, pueden adivinar, pero ahora no, porque el Cristo los metió en confusión, cambió el sentido de las esferas. Obviamente esto hay que irlo leyendo poco a poco, pero ¿qué significa en el fondo? En el fondo y en síntesis, digo, esto significa que el Cristo hace posibles las negociaciones kármicas para que el alma que se va a salvar sea prontamente salvada y el alma que va a fracasar sea prontamente perdida. Entonces se acelera todo. Nuestro proceso se acelera gracias a las negociaciones kármicas. Si no fuesen posibles las negociaciones kármicas, entonces muchas almas en la economía de la luz, en la cosecha de almas autorrealizadas, muchas almas se perderían. Y entonces se hicieron posibles las negociaciones kármicas y todos aquellos que por karma iban a perecer, a morir, a fracasar, gracias a la negociación kármica, al perdón, se mantiene, vibra la oportunidad de continuar en la senda luchando por levantarse. Por eso es maravilloso hacer negociaciones kármicas, pidiéndole al Cristo ayuda. Y poder alargar nuestra vida, poder continuar luchando en esta existencia para levantarnos. Aquí da una amplia explicación del maestro sobre esta cuestión de la caída, sobre las negociaciones kármicas y muchos aspectos que no quisiera pues citar en este momento porque perderíamos la hilación de la historia. ¿Sí? Entonces, asciende Jesús en los 12 aeones, luego llega al velo del 13º aeón, y también el velo del 13º aeón se abre, y él entra al 13º aeón, Jesús de Nazaret, el Crestos. Pero encuentra a Pisa y Sofía abajo del 13º aeón, y aquí es donde inicia la historia de Pisa y Sofía tan extraordinaria. La encuentra abajo del 13º aeón, porque no había sido aceptada en el 13º aeón, donde el 13º aeón es su casa, es su morada, es su refugio, es su lugar, donde ella vivía con su familia, con los 24 ancianos o 24 invisibles, 24 partes del ser que habitan en el 13º aeón, que viene siendo Sat, el inmanifestado, el absoluto, ¿verdad? El 13º aeón. Ahí habita Pisa y Sofía, de ahí surge Pisa y Sofía, y ahí debe regresar Pisa y Sofía en su región y su morada.
Piscis Sophia gravita en el 13º aeón, y el 13 es altamente significativo en la Cábala. Nos recuerda la muerte radical del ego, total del ego. Pero Piscis Sophia estaba abajo del 13º aeón. No había sido aceptada. ¿Por qué? Y ahí la ve Jesús, en el 13º aeón. Y cuando les está contando esto a sus apóstoles, les dice, y ahí encontré a Piscis Sophia, bajo el 13º aeón, queriendo entrar al 13º aeón, pero no se le permitía. ¿Por qué no se le permitía? Y María, la madre de Jesús, le pregunta, Maestro, ¿por qué a Piscis Sophia, siendo ella habitante del 13º aeón, por qué no estaba en el 13º aeón? ¿Por qué no se le permitía entrar a su morada, a su casa, con su familia de invisibles? ¿Por qué? ¿Por qué estaba abajo del 13º aeón, en una región especial, en una región misteriosa de Da'at, de Gnosis, de conocimiento, en esa región misteriosa? ¿Por qué estaba ahí Piscis Sophia? Y Jesús contesta a María diciéndole, por lo siguiente, escucha, que te voy a explicar la historia de Piscis Sophia. Sucede que cuando Sofía, decía Cristo, se encontraba en el 13º aeón, en otro tiempo, entre sus invisibles, miró hacia arriba, dice, y vio una gran luz que emanaba de los velos del tesoro de la luz, una hermosa luz, de donde ella había emanado, de donde ella había nacido, surgido, a quien ella había tenido fe siempre desde el principio. Y ella volteó y vio esa luz, y ella quiso ir a esa luz que emanaba del velo del tesoro de la luz, una región mucho más alta del 13º aeón. Ella quiso llegar a esa luz y cantó alabanzas a la luz del tesoro de la luz. Y entonces dejó de realizar el misterio del 13º aeón. Y como quiso irse a la altura, dejó sin luz a las regiones inferiores, es decir, a los aeones inferiores, porque son 13 aeones, y dejó sin luz a los 12 aeones. Entonces los habitantes de los 12 aeones, al verse sin luz, y al ver que Piscis Sophia había abandonado la práctica de su misterio del 13º aeón, y que quiso ir a la altura, se enfurecieron, se molestaron contra Piscis Sophia, y entonces el poder rostro de león. El león, ¿qué les recuerda? El karma, ¿verdad? El poder rostro de león y el obstinado ego se organizaron. Y como sabían que ella quería llegar a la luz, elaboraron un poder siniestro disfrazado de luz y llevaron ese poder siniestro a las regiones inferiores del caos. Y ahí lo pusieron, ese poder siniestro, el obstinado ego y el poder rostro de león, con una luz falsa que brillaba en el caos. Y entonces el poder rostro de león sube allá al 13º aeón y obliga a Piscis Sophia a mirar hacia abajo, mirar hacia donde está esa luz que ellos habían elaborado. Y Piscis Sophia voltea hacia abajo y ve esa luz y dice, oh, la luz que yo he buscado. Iré a esa región y tomaré esa luz. Y Piscis Sophia, engañada, desciende a esa luz. Y baja, del 13º aeón sale, y baja entre todos los aeones, y desciende hasta abajo, hasta el caos en donde está esa luz. Y cuando se ve abajo en la luz, se ve rodeada por el poder rostro de león, por las fuerzas siniestras y oscuras, por las emanaciones del ego. Te encajan sus garras, sus colmillos, sus poderes siniestros, la torturan, le quitan toda la luz posible, la dejan a Piscis Sophia sin luz, caída y sin luz, sin conciencia, sufrida, como materia sin luz, como materia vacía, como demonio sin luz, como un alma
sin conciencia. Y entonces Piscis Sofía deja de ser Sofía, pierde su poder, pierde su luz y se convierte en Yaldabaoth, en una especie de mezcla de conciencia subjetiva y de tinieblas. Y ahí está en el caos, sufre lo indecible, se arrepiente de haberse confundido. Y así estamos todos los seres humanos en el mundo, como Piscis Sofía embotellada en el caos, como Piscis Sofía sin luz, como Piscis Sofía sin materia, como alma sin conciencia, como materia sin luz, sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, perdidos en el caos. Y así todos confundidos. Y esta pequeña parte de la historia tiene muchas acepciones. Muchos confundimos la falsa luz por la luz verdadera del tesoro de la luz a donde queremos ir. Y muchos estamos embotellados en doctrinas erradas, equivocadas, que están a favor de la fornicación. Y uno ahí está metido en esas enseñanzas porque hablan de amor, de paz, pero es una falsa luz que confunde. Otra acepción es que a veces porque el intelecto tiene una lógica formidable, un chispeante intelectualismo relacionado con historias, almacenamiento de datos, de nombres, nos engolosinamos con esas ideas del intelecto, con esos procesos del razonamiento. Y el alma piensa que allí está la luz verdadera, cuando esa luz es falsa, no es la luz auténtica de Piscis Sofía, porque la auténtica luz de Piscis Sofía surge del misterio 24º, surge cuando se comprende el sexto misterio, surge cuando se respeta el primer mandamiento de la ley de Dios, surge de la magia sexual, surge en la 15ª hora, es decir, cuando ascendió Jesús, surge del Christos, Lucifer, del Prometeo interior, del Xolotl azteca, es decir, del entrenador psicológico, que nos dé el impulso sexual, que sabiamente refrenado hacemos luz, le robamos el fuego al diablo, le vencemos y entonces hacemos luz en nuestro interior, la luz verdadera de Piscis Sofía, la luz verdadera que brilla en el Cristo, la luz verdadera que brilla en el aura de los cristificados, la aureola de los santos, etc. Pero Piscis Sofía se confunde, y así vivimos todos en este mundo confundidos, en este mundo de las esferas. Y cuando Piscis Sofía se ve a sí mismo caída, destruida, destituida de su luz y de sus poderes, comprende el grave error y se arrepiente y exclama su primer arrepentimiento de Piscis Sofía. Su primer arrepentimiento, y luego el segundo, y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el 10º, el 11º y el 12º arrepentimiento, y luego el 13º arrepentimiento. Estos arrepentimientos son maravillosos, bien explicados por el gran Kabir Jesús. Exclama su primer arrepentimiento. Y cuando llega el 13º arrepentimiento es sacada del caos. Y cuando es sacada del caos, entra el 13º aeón. Y en el 13º aeón, cuando ya regresó al 13º aeón victoriosa, porque el Cristo la saca del caos, porque el Cristo la salva, la guía desde el caos hasta las altas regiones del caos, y de las altas regiones del caos la lleva hasta el 13º aeón, su morada, su refugio. Y ella feliz al entrar se sorprende con la gran luz con la que resplandecen de una forma maravillosa los 24 ancianos, los 24 invisibles, su familia del 13º aeón. Se sorprende y ella se eleva entre ellos, llena de éxtasis, de bienaventuranza y de amor y de infinita gratitud divina, gratitud al Cristo, al Señor, al Salvador. Y entonces les dice a los 24 invisibles, les canta diciéndole todo lo que el Cristo hizo allá en el caos, en el mundo de los hombres, sus prodigios y maravillas que Él hizo para salvarla. Y hay una serie de cantos y alabanzas que ella hace, porque una cosa son los
13 arrepentimientos, y algo también, los himnos y alabanzas, cantos que hace Piscis Sofía en medio de los invisibles, cuando es salvada por el Cristo. Todo eso es asombroso, extraordinario. Acabo de sintetizar medio libro de Piscis Sofía, pero vale la pena. Y he ahí algo de la historia de Piscis Sofía. Y mucho podemos hablar pues entre cada uno de los arrepentimientos, pero me hicieras otra pregunta para dosificar bien los tiempos en esta ponencia. Como más o menos teníamos pensado hablar 1 hora aproximadamente, creo que vamos a comprometer a tu persona a seguir hablando de estos temas en una segunda y en una tercera oportunidad también, porque creo que es muy poco tiempo en una sola sesión o en una sola parte poder abarcar, aunque sea sintéticamente. Creo que necesitamos tocar este tema en 3 oportunidades distintas. Pero bueno, vamos a dejar hasta por aquí nomás esta primera parte y te vamos a comprometer. Ya después hablaremos de una nueva fecha para tener una segunda reunión. Y si te parece bien, mínimamente podemos hacer un seminario de 3 partes, y si se dan más, podemos dar más. No sé qué opinas. Por supuesto, aunque me gustaría cerrar pues lo de los 12 eones, por lo menos esta primera parte. Claro que sí, te dejo el micrófono abierto para cerrar esta primera etapa. Dime, ¿cuánto tiempo? No, lo que tú consideres necesario. De acuerdo, te lo agradezco. Bien, comprendimos entonces hoy parte de esa historia, muy sintetizada, pero hay algo muy interesante en ese proceso donde Piscis Sofía se ve oprimida y va ascendiendo y se va arrepintiendo. Llega el 13º eón. Todo eso es tan interesante. Quisiera tener el tiempo de compartirlo, de explicarlo, pero ya habrá una segunda oportunidad, porque ahí es donde viene lo trascendental, lo mágico, ciencia de pura alquimia, sabia relación con todas las partes del ser en la magia amorosa, claves y enseñanzas maravillosas, y luego entraríamos a eso que se llama la consumación del universo. Y luego aquella parte en donde ya el venerable Maestro Samael ya no devela, pero que resulta muy oportuno estudiarlo, y tiene mucho que ver ya con la gnosis, aún más todavía. Hermanos gnósticos, esto es mágico, es una revelación extraordinaria. Insisto, no tengo palabras y calificativos para transmitir lo grande que es esto. Pero para concluir esta cuestión de la caída de Sofía y de su ascenso, el venerable Maestro Jesús de Nazaret cita la historia de Sofía y entonces cuenta su primer arrepentimiento y luego el segundo, sucesivamente hasta el 13º. Cuando cita el primer arrepentimiento o cada uno de ellos, lo cita y luego dice, se lo cita a sus apóstoles y a sus discípulos, y luego les dice, después de haber comentado el arrepentimiento, ¿no? Les dice, y este es el primer arrepentimiento de Piscis Sofía. Aquel hermano cuyo espíritu se mueva en su interior, dé un paso al frente y proclame la solución de este arrepentimiento. Y entonces se levanta María, la madre de Jesús según el mundo de la materia, y da un paso al frente y proclama la solución de ese arrepentimiento, citando un salmo del rey David, diciendo, mi maestro, el Espíritu se mueve en mí, tu poder luz se mueve en mí. Es decir, María tenía encarnado al Cristo íntimo también. Tu poder luz se mueve en mí y me invita a proclamar la solución de este arrepentimiento. Tu fuerza luz habló a través del rey David. Es decir, el rey David también había encarnado al Cristo. Y el Cristo habló a través del rey David con los salmos. Es decir, el rey David fue un ser cristificado, resurrecto, al igual que Salomón. Y citó María, la madre de Jesús, un salmo del rey David. Bien, en cada uno de los 13 arrepentimientos,
se levanta un discípulo y cita un salmo o una oda de Salomón. Y el por qué un discípulo cita cierto arrepentimiento y cita cierto salmo tiene un porqué. Cada parte del ser representada por estos apóstoles y discípulos tiene un ministerio, un objetivo, una enseñanza en ese salmo y en ese arrepentimiento, verdades extraordinarias, guías espirituales que nos van ayudando en nuestro trabajo científico objetivo, aquí aterrizado en plano físico, en la magia amorosa, en la novena esfera y en la muerte del ego. Y esa guía maravillosa nos va instruyendo misteriosamente el mismo Cristo. Así es que el primer arrepentimiento lo interpreta María, el segundo Pedro, el tercero Marta, el cuarto Juan, el quinto Felipe, el sexto Andrés, el séptimo Tomás, el octavo Mateo, el noveno Santiago, el décimo Pedro otra vez, el onceavo Salomé, el doceavo Andrés de nuevo y el treceavo Marta, la humildad. El arrepentimiento más avanzado, más exaltado, lo interpreta la humildad. Para llegar a la alta iniciación hay que ser humildes. Ya de alcanzada hay que ser aún más humildes, cuenta el maestro Samael. Así pues, es maravillosa la historia de Pizzi y Sofía, y en otro momento tendremos la oportunidad de, en comunión, ahondar más en esta maravillosa obra a través de este extraordinario medio de Radio Coradi, al cual le agradezco profundamente me dé la oportunidad de compartir, pues humildemente lo que hemos estudiado de Pizzi y Sofía, como lo han estudiado muchos misioneros. Me tocó hoy a mí, como a muchos, compartirlo ante todos ustedes. Gracias a todos por su atención. Gracias a ti, Francisco, por tu tiempo, por tu esfuerzo. Realizamos este tipo de actividades con la intención de animar al estudiantado gnóstico y también a los misioneros que aún están en una etapa, digamos, elemental, a dar comienzo y a continuar también, a los que ya lo han hecho con el estudio del Pizzi y Sofía. Entonces este tipo de actividades lo que busca es estimularlos, ¿no? Animarlos a nivel emocional e intelectual también, para poder ya sea comenzar o bien continuar con este tipo de estudios de esta obra puntual. Entonces también es bueno dar espacio a esta audiencia que en sus hogares, en sus instituciones y asociaciones puedan ir con nosotros leyendo esta obra a la par y ir revisando todos estos puntos que, aunque se han tocado en el día de hoy sintéticamente, la intención es que se profundice en cada uno, como lo acabo de decir, dentro de el ambiente de sus asociaciones e instituciones y en sus hogares también, con la familia también. Vamos entonces a pasar a continuación a la recepción de preguntas sobre el tema que se está tratando en estos momentos y nos encontraremos nuevamente entonces a la vuelta de este espacio. Muchas gracias.
retomamos con la actividad radial. No hemos tenido consultas por parte de la audiencia, entonces vamos a proceder a dar el cierre a la primera parte de este seminario sobre el Pistis Sophia. Muchas gracias, Helio. Quiero cerrar con unas palabras. Hoy hemos iniciado un primer paso. Siempre un primer paso resulta difícil. Y entre más grande sea la empresa, el inicio, más grande será la resistencia. Reflexionemos hoy en lo que se ha escuchado y en la invitación que se nos ha hecho. Y entonces comprenderemos la grandeza de esa empresa y por ende lo difícil de la resistencia. Hay algunas instituciones y hermanos misioneros que están trabajando en Pistis Sophia en sus respectivas asociaciones y llevan muy buen trabajo. Yo quiero agradecer a todos ustedes por la oportunidad que me brindan de compartir este estudio, agradecer a Radio Coradi, ser el mediador, el instrumento para que esto se dé, este primer paso en esta labor de depositar esta semilla que está ahí puesta en esa tierra fértil. Y ahorita, aunque no hay preguntas, yo lo sé, la semilla quedó depositada. Y muchas almas tendrán esa semilla más adelante. Y no hay preguntas, estoy convencido, no por falta de interés, sino porque se está en proceso de reflexión. Llegó la enseñanza no solamente a una parte intelectual reaccionaria y que se cuestiona, sino llegó la enseñanza a un nivel más profundo, de tipo emocional, donde el alma en silencio reflexiona. Quiero agradecer, pues, al maestro Samael, a esta enseñanza tan hermosa que nos ha dado. Quiero agradecer a los misioneros que en su momento me han ayudado. Siempre hay que aprender a relacionarnos con las partes del ser, de los hermanos, de uno mismo y de los hermanos, las partes superiores del ser. Aunque con las partes inferiores de la personalidad a veces tenga uno diferencias, siempre uno se inclina reverente y respetuoso y con infinita gratitud a las partes superiores del ser, de toda la hermandad y de todos los hermanos misioneros sin distinción de siglas, ¿no? Agradezco hondamente a esos misioneros que de una u otra manera me han ayudado y motivado a estudiar esta magna obra maravillosa. Relacionarnos con las partes del ser es lo grandioso. Y en una segunda etapa, ponencia, ahondaremos más en estos maravillosos misterios de Pistis Sophia. La semilla quedó, y hay semillas que tardan un poco en germinar, pero cuando germinan resultan siendo árboles maravillosos, el árbol maravilloso de la vida, el árbol del ser que crecerá gigantesco en nuestra alma hasta llegar hasta los niveles más altos de Dios. Ahí está la semilla, trabajémosla, que germine en nosotros y llevar esa motivación a nuestras asociaciones, que se estudie, que se abra ese libro, que se saque de ese librero, que no deje ser un solo adorno, solamente un adorno de algún altar, que se ahonde en ellos, que se hagan círculos de lectura y meditación en las salas de meditación, en los lumiciales gnósticos, dirigidos por el misionero, que no sean círculos de debate, no profanar los misterios así con un debate intelectual, llevarlo a la parte histórica, no, llevémoslo a la parte atemporal, a la eternidad, al aquí y ahora, sintiéndonos Pistis Sophia cada vez que leas un arrepentimiento, o sintiendo esa parte del ser con sus enseñanzas cada vez que haga una cuestión, una pregunta al Cristo, sintiendo en nuestra alma eso que lees. Esa historia es nuestra propia historia. Esas verdades son las verdades de nuestro ser. Así pues, en esa ceremonia ritual,
en esa ceremonia maravillosa del estudio de Episofía, hagamos un círculo de lectura. Y cada alumno va leyendo un párrafo y sigue el otro alumno, y si hay una duda se pregunta, se reflexiona y el misionero lo explica. Y así, párrafo por párrafo, vamos bebiendo, libando el vino de la luz de Episofía hasta embriagar nuestra alma, hasta tocar el alma para que vibre con los misterios de Episofía. Y entrará nuestra asociación en una octava superior. Sí, muchos sentirán la resistencia, muchos se irán, habrán resistencias, surgirán quizás antipatías en el grupo, pero si estamos vibrando en el trabajo sobre sí mismos, nuestra asociación pasará a una octava superior después de esas luchas y guerras, abrazados a la doctrina del Cristo, abrazados a la doctrina del amor y a las enseñanzas de Episofía. ¿De qué nos sirve tener una asociación llena de gentes cuando toda esa gente no sabe lo que es gnosis, no sabe lo que es la alquimia, la transmutación, no sabe lo que es la muerte del ego, no entiende dónde está parado? Son personas que ahorita te alaban y luego te destruyen. Mejor llevemos nuestra asociación, nuestros alumnos, a vibrar con Episofía. Sí, habrá guerras, habrá situaciones complicadas, pero con cadenas, con oraciones y manteniéndonos en castidad y en trabajo, estaremos unidos en Episofía. Y como dijo el Cristo, donde estén dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Muchas gracias a todos por su atención. Les envío un fuerte abrazo y les deseo éxito en su dura misión, en ese desierto de la misión, en donde estás lleno de gente, pero caminas lento, avanzando, como el paso de los eremitas en el desierto de la vida, pero conservando el fuego del Espíritu y la castidad, sirviendo a la pobre humanidad doliente. Paz inverencial a todos. El mayor de los éxitos les deseo en su misión y en sus asociaciones y en su trabajo interior. Gracias por su atención. Paz inverencial. Paz inverencial, Francisco. Bueno, esto fue la consumación del universo estudiado desde el Episofía, en una primera etapa o ponencia que hemos tenido acompañado de Francisco Gil, misionero de Ajiacac desde Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Enormemente agradecido a tu persona, Francisco, por compartir con la audiencia de Radio Coradi estas maravillosas reflexiones. Quedaremos entonces atentos hasta la próxima fecha en la cual podamos seguir hablando de esta particular obra.